Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios bendiga a todos, Dios bendiga sus vidas. En este momento vamos a impartir lo que viene siendo el pan del día de hoy, nuestro pan diario. Vamos a analizar el pensamiento para el día de hoy. Es algo sumamente importante el poder llevar a cabo un estudio de la palabra. Como ustedes saben, el día sábado literalmente no me levanto a las 6 a orar, no pongo el despertador, nada, me despierta el Espíritu Santo. Estuve a las 6:30, no es el compromiso de abrir la iglesia a tal hora, es de lunes a viernes cuando estamos ahí en el altar devocional. Sin embargo, tuve mi momento devocional, terminé temprano, estuve estudiando el pan, no se los compartí a esa hora, pero quise hacerlo porque a través del pensamiento para el día de hoy, que le titulan Hombro con Hombro, trae un apoyo bíblico en Nehemías capítulo 3 del 1 al 12. Me llama la atención el hecho de lo que viene aquí, porque en mi corazón tenía el sentir de expresarles o compartirles una bendición que se encuentra en Nehemías. Nehemías es parte de una enseñanza bíblica del tiempo pasado, en donde él en su corazón se carga por su ciudad, por la restauración de su ciudad, de los muros, y como vamos a ver en el pan, pues una ciudad sin muros, sin cobertura, no amurallada, está desprotegida, etc. Pero va a ser el trampolín o la introducción a alguna serie de estudios de lo que vienen siendo las puertas de una ciudad. ¿Por qué me llamaba la atención? Es porque necesitamos relacionarnos, reflexionar tú y yo en base a lo que son las puertas de la ciudad, las puertas de la vida de uno, y también como hay muchos eventos en los evangelios y en la escritura, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde mencionan las puertas, pero a veces pues podríamos simplemente recibirlo en un estudio, en una prédica, no sabemos qué rollo con eso de las puertas, y está las puertas de las ovejas mencionadas, las puertas del pescado, las puertas del muladar, las puertas de los caballos. Todas las puertas tienen un significado, pero es importante que nos representan. Y Nehemías, el Señor había puesto en mi corazón darles estos estudios a través de este medio. Y esta mañana dije, bueno, Señor, estás hablando, quieres que los dé, quieres que volvamos a meditar en ello, pues que sea el trampolín para llevar a cabo estas prédicas, enseñanzas, edificar sus vidas, edificar la mía. ¿Por qué no? Cuando me meto en las cosas del Señor, siempre le estoy pidiendo al Señor me ayude a ser la persona que debo de ser, muy independiente, que sea el pastor de muchos de ustedes, o sea ministro del Evangelio. Como ser humano necesito la administración del Espíritu Santo, y antes de poderles hablar o bendecir sus vidas a ustedes, el Señor me bendice a mí, me exhorta a mí, me lleva de gloria en gloria, en bendición, y necesitamos, iglesia, reconocer estos principios y vivirlos, llevarlos a cabo. Lectura Nehemías 3 del 1 al 12 dice, acuérdense, hombro con hombro se titula. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto con ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos, con sus cerraduras y cerrojos, dice la palabra. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón Maronotita, varón de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros.
junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asapnías. Malquías, hijo de Arim, y Asuf, hijo de Paot Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Es interesante ver cómo se unió un pueblo, diferentes personas, hasta con cargo, sin ellos, perfumeros, etcétera, a restaurar, a trabajar. Le titulamos o le titulan al pensamiento para hoy hombro con hombro. Dice así la base del pensamiento que comparten con nosotros. En la antigüedad, una ciudad con muros rotos revelaba un pueblo derrotado y en peligro. Por eso los judíos reconstruyeron los muros de Jerusalén, trabajando hombro a hombro. A primera vista, el tercer capítulo de Nehemías puede parecer un aburrido relato de reconstrucción. Sin embargo, una mirada más atenta revela cómo todos trabajaban juntos. Los sacerdotes trabajaban con los gobernantes, los perfumistas y los orfebres ayudaban. Algunos que vivían en pueblos aledaños se acercaban a ayudar. Las hijas de Salum trabajaban junto con los hombres, y algunas personas reparaban dos secciones como los tecoitas. Dos cosas llaman la atención de este capítulo. Primero, todos trabajaban con un objetivo en común. Oye, la iglesia, primero trabajaban todos con un objetivo en común. Segundo, se los elogia por formar parte de la obra, no por lo mucho o lo poco que hicieron en comparación con los demás. Cuando muchos de nosotros muchas veces queremos que se nos tome en cuenta porque somos parte de, y no por lo que estamos haciendo y para quién. Hoy vemos familias arruinadas y una sociedad destruida. Sin embargo, Jesús vino a edificar el reino de Dios al transformar vidas. Esta mañana hablaba con un hermano que trabaja directamente, trabaja con los varones en la iglesia, en una iglesia conocida de aquí, no voy a mencionar nombres, y sin embargo estuve mencionando muchos de los principios de la importancia de que cada uno de nosotros como humanos tenemos que nacer en Cristo, es la restauración de la caída de Adán y tener vida en Él, porque de lo contrario hay una sociedad destruida. Podemos trabajar en una reformación, más no una regeneración interior, que es la que hace el Espíritu Santo cuando te arrepientes. Entonces aquí dice, vemos familias arruinadas y una sociedad destruida. Sin embargo, Jesús vino a edificar el reino de Dios al transformar vidas. Hablaba con él de que no hay una transformación si no hay un recipiente donde recibir, o donde sembrar, o donde poner la palabra de Dios. Entonces él hablaba o mencionaba que por años han trabajado, pero la gente va, viene, no está, no se compromete, y pocos son los que se comprometen. Entonces la cuestión es que tú y yo entendamos ese principio. Analiza, examínate, porque no vas a poder trabajar hombro con tu pastor en tu iglesia. Vas a andar brincando de lugar en lugar, no vas a encontrar propósitos, no vas a encontrar llamados, no vas a entender verdaderamente lo que es estar en una ciudad en ruinas, o tu propia vida, o tu propia familia. Dice, podemos ayudar a reconstruir nuestros vecindarios, mostrando que se puede encontrar esperanza y nueva vida en Jesús. Todos tenemos algo para hacer, así que trabajemos hombro a hombro y hagamos nuestra parte por una comunidad de amor donde todos puedan encontrar a Jesús. Encontrarlo, lo podemos encontrar siempre. Inclusive lo conocemos a un Jesús de historia, a un Jesús que vino, cumplió, uno que se decía hijo de Dios, uno que dentro de todas las cosas tú lo tienes que poner ahora sí que en una balanza para tu propia vida. O Jesús era el hombre más loco que estaba en la tierra, o era el Hijo de Dios, el que decía ser, que venía del cielo, que vino a cumplir un propósito, un llamado, pero tú decides cómo lo haces en tu vida. Tú decides cómo lo recibes, como el hombre más loco o como el Señor y Salvador de tu vida. Cuando llega esto, una convicción de pecado viene a tu vida, entiendes que fuiste tú quien lo crucificó en el Calvario, y al recibirlo, entonces lo conoces personalmente. Lo haces Señor y Salvador. Muchas veces queremos que sea nuestro Salvador, pero no lo queremos ser nuestro Señor.
Lo hace el Señor y Salvador, y entonces viene una transformación interna, porque esto no está en ti ni está en mí. Podemos dar palabra, pero la salvación, el convencimiento, el redargüimiento lo hace el Espíritu Santo a través del Señor Jesús y la obra que hizo en el Calvario. Tú y yo solamente somos instrumentos a través del cual la palabra de Dios se siembra. Pero si la persona no es confrontada con su naturaleza caída, no pasa nada, puede haber reforma. Y después se pueden sorprender. No esperes que trabajen hombro a hombro contigo, porque les va a ser tedioso, les va a ser pesado, les va a ser cansado. Queremos que todos encuentren a Jesús, sí, pero que lo conozcan y viva en ellos. Dice aquí, Señor, ayúdame a trabajar con otros y señalarles a los demás el camino a Jesús. Eso es correcto. Debemos enseñar el camino. Que el Señor nos ayude para, dice, trabajemos juntos en la obra de Dios. Llamados, hay propósitos. Aquí vemos cómo, pues hombro a hombro nos introduce Nehemías. Ya vimos cómo empiezan a edificar las puertas, pero yendo hacia adelante y dándote la ilustración y la plataforma de lo que te acabo de mencionar, de un estudio que quiero que conozcamos. Ya lo di una vez en la iglesia y quiero volver a hacerlo. La restauración de las 12 puertas. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 5, yéndome un capítulo atrás, es donde empieza el llamado y la inquietud. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías empezó a sentir una necesidad tremenda por la ciudad de Jerusalén. La cuestión es que tú y yo tenemos que entender los principios del reino y lo que gobierna el reino. La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, somos tú y yo, los que pertenecemos a una nueva dinastía, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, una ciudad con la que se va a despojar el Señor Jesucristo. Tú y yo pertenecemos a ella, pero ¿cómo están tus puertas? ¿Cómo está tu vida? Hay carga en tu corazón. Estamos muy afanados por la pandemia y pedimos, y veo que salen anuncios: Dios nos ayude, Dios nos agarre confesados. Pero la cuestión es: ¿qué estamos haciendo? ¿Vivimos en esa paz que el Señor dijo que nos iba a dejar en medio de todo esto? ¿O estamos afanados por querer arreglar las cosas? Nos metemos en la oración, con una comunión íntima con Dios y con la confianza de que vamos a salir adelante. ¿Estamos preparados para el tiempo que viene, iglesia? Esos solo son principios de dolores. Pero la cuestión es cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra ciudad, cómo están nuestras murallas, cómo están nuestras puertas. Aquí él se cargó en su corazón. Por eso les decía, los ejemplos que nos deja, ¿no?, el Antiguo Testamento sobre la reflexión para nosotros a hoy es poder edificar nuestra vida en Cristo Jesús. ¿No te has preguntado por qué habrá tanta diversidad de visiones o de visión en los ministros para el trabajo del reino y quieren hacer que su iglesia prospere? Su iglesia, fíjate cómo lo estoy diciendo. El edificio donde han trabajado, el edificio donde Dios los puso, quieren marcar una diferencia sobre los demás, llenar la iglesia de números sin importarles si han nacido de nuevo o no. Se roban ovejas de las iglesias y aceptan y brincan de aquí para allá. ¿Por qué hay tanta diversidad de visión? Y buscan métodos y buscan formas. Sí, se les olvida que si no es el Espíritu Santo quien guía, quien dirige, quien salva, nosotros no somos nada, somos instrumentos. Porque hay diferentes ocupaciones o diversidad de visiones a la obra de Dios. ¿Por qué se les hace tan complicado entender los principios que gobiernan el reino? ¿Por qué muchos no lo entienden así? Y hablo de líderes, hablo de pastores, líderes, maestros, aquellos que están dentro de la dirección de una iglesia. No tanto de ustedes. Ustedes son responsables de no mantenerse en un lugar, de llegar a otro y sentarse, de vivir una vida religiosa, cristocéntrica religiosa. Porque Dios no nos llamó a estar sentados, iglesia. Dios nos llamó con propósitos.
Y el propósito es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra, y el que creyere fuere bautizado, este será salvo. Entonces tenemos un propósito. Si eres hijo de Dios, quieras o no quieras, tienes en tu corazón, si eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti, tienes en tu corazón una carga, porque no has ganado almas, porque no predicas, porque te da vergüenza. Fíjate dónde estás, fíjate el mover. Pero no son números los que pide Dios, son almas, son salvos, son hijos. Tenemos que ver esto, tenemos que restaurar. Este pasaje habla de que el corazón del siervo o ministro de Dios se entristece cuando, ¿qué pasa aquí? La restauración no se efectúa, cuando todo está en ruinas. Pero pues hay diferentes pensamientos en cuanto a la restauración. Algunos dicen que están restaurados a hoy en día porque saben danzar, porque se ponen a danzar. Otros creen que por tocar la música más rápido, tener el talento de mover instrumentos. Otros porque gritan, chiflan, bailan. Otros me dicen que la restauración es entrar a la guerra espiritual o salir a evangelizar. Cada una de las cosas que interpreta el pueblo, ¿será esa la restauración? Ojo iglesia, ojo. Hermanos, varones, los que nos estén viendo a través de las redes, la verdadera restauración es hacer volver las cosas a como eran en un principio. Así de sencillo. Y hoy día estamos en la etapa de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Estamos previos a la venida del Señor. Tenemos que intentar restaurar todas las cosas porque estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Dice Hechos 3:21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿De quién están hablando aquí? Si te vas al 19, dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y el 21 que te cité, dice, a quien de cierto es necesario, estoy en Hechos 3:21, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Estamos a las puertas de la restauración. Por algo el Espíritu Santo ponía que les hable de estos principios. Restauración de todas las cosas. La ciudad de Jerusalén, cuando fue edificada, se le construyó alrededor de ella un muro. En la antigüedad se construían muros en las ciudades. Y lo primero es restaurar el muro. Nehemías sintió carga porque el muro estaba destruido. Y si está el muro caído, está destruido, necesitamos entender cómo levantarlo. Necesitamos echar manos a la obra. Necesitamos ponernos a pensar qué debemos hacer, porque lo caído tiene que levantarse. Pero ¿qué es el muro para nosotros? ¿Qué representa el muro en este sentido de lo que estamos viendo aquí? Primera de Reyes, en el capítulo 9 de Primera de Reyes, hay una cita bíblica, bueno, no es un solo versículo. Primera de Reyes 9, del 10 al 15, quiero leerles la palabra. Dice aquí, hablando algunas actividades del rey Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. El muro de Jerusalén. El propósito de levantar el muro era para protección, siempre lo ha sido así. ¿Cómo están tus muros, iglesia? ¿Cómo está tu muro? ¿Cómo estás viviendo en el Señor? Para poner límites, para no mezclarse y para probarlos en su obediencia. Es importante esos principios. Hoy en día se debe restaurar el muro.
Si nosotros no logramos esto, entonces no entrarán entonces entrarán los enemigos del Señor, pero si los levantamos, si los edificamos, no entrarán esos enemigos a nuestras vidas. No entrará la enfermedad, no entrarán la escasez, no entrarán los demonios, porque el muro fue construido con el propósito de guardar el pueblo de Dios. Entonces a ti y a mí nos representa esto. Sin embargo, ¿qué pasó con aquel pueblo? ¿Y qué está pasando con el pueblo de ahora, iglesia? El pueblo desobedeció, como están desobedeciendo hoy. Y el muro se cae. El muro es destruido. Lo primero que perdieron fue el muro y empezaron a invadir los enemigos. ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo estás en tu obediencia? ¿Cómo estás en tu andar por el Señor? Dice una escritura que el que abre brecha lo muerde la serpiente. Esto lo dice en Eclesiastés 10:8. 10:8, no 18. 10:8. Quiere decir que el que vive en desobediencia, el enemigo lo va a atacar. Abres brecha, te muerde la serpiente. El enemigo te va a atacar. Pero el propósito de Dios es guardar a su pueblo, y para eso levanta el muro. Mas quien no respeta el muro queda a merced del enemigo. El muro es la obediencia. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda tu andar en el Señor? En 2 Reyes capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocasías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Hubo cautividad aquí, derrumbó una parte del muro. Como ejemplo te puedo poner a Eva. Eva fue engañada y tremenda puerta abrió por la desobediencia. Es tremendo. Hoy en día el muro está caído y por eso el enemigo toma tanta ventaja en sus hijos de Dios. Así que lo primero que debemos hacer, iglesia, es restaurar el muro, que es figura de la obediencia. Te recuerdo, el Señor Jesús, en estos días leímos esto, no sé si fue ayer o antier en la lectura, pero el Señor pudo decir: el enemigo no tiene nada en mí, vámonos, el enemigo no tiene, ahí viene, porque Él obedeció en todo a su Padre, Él obedecía en todo, Él no tiene nada conmigo, ahí viene, vámonos. La obediencia a Dios, a los siervos, a las coberturas, a los padres, es un principio que viene desde el trono celestial. Una vez que se restaura la obediencia que nos representa el muro, se deben restaurar las puertas, donde entras y sales, donde hay seguridad. Pero quizás ahí es donde, dentro de la plataforma de los muros del trabajo hombro con hombro, de lo que nos dio el pan de hoy, ¿qué son las puertas? ¿Qué representan las puertas? ¿Por qué hablar de las puertas? Es importante ver estos principios, conocerlos. Dice en Génesis 22, 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es una promesa de Dios para ti y para mí. Aquí tú lo tienes que creer, iglesia. Tú lo tienes que agarrar en tu corazón. Cuando hay promesa de Dios, cuando promete Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si hay promesa, de ti depende si la arrebatas. Si vives en ella o vives simplemente juzgando a los que vivimos en obediencia, o a los que de alguna manera vemos la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Puede haber juicios, puede haber situaciones en las que nos juzguen, crean otras cosas, pero simplemente es caminar en la obediencia a Dios. Las puertas que representan, es una promesa de Dios de poseerlas nosotros. Las puertas son los lugares de accesos a las ciudades, en el caso de lo que estamos estudiando. También, si vemos, son lugares de accesos a las iglesias, o como lugares de acceso a las vidas de las personas. Hablamos mucho de las puertas en esto. Las puertas de las ciudades, ¿quién entraban ahí? Los jueces, los reyes, dictaban juicios. Pónganles aquí los carteles, pónganle las leyes para que todo el mundo vea, para que todo el mundo entienda.
Ahí en las puertas de las ciudades de aquellos entonces se pagaban los impuestos. Ahora tenemos otro tipo de legislación del gobierno, pero ahí se pagaban los impuestos. ¿Se acuerdan que cuando Mateo fue llamado, estaba sentado en la mesa de los tributos, cobrando los impuestos, y el Señor dijo: vente, Mateo, tengo un propósito para ti? Entonces todo esto nos habla de que las puertas representan autoridad. Por eso, aparte de edificar los muros en obediencia, hay que poner las puertas, enmaderarlas, ponerle los grilletes, ponerle las bisagras, hacer los marcos, ponerlas bien reforzadas. ¿A qué nos lleva esto? A recibir la autoridad. Recibiendo la autoridad es algo glorioso, algo bueno. Si nosotros queremos que Dios nos entregue la autoridad sobre nuestros enemigos, ojo, iglesia, primero debemos restaurar el muro, que es la obediencia. Dijo la viejita en el anuncio oficial: podemos arreglarnos de otra manera, y el Señor dice aquí: no hay de otra manera. Lo siento, amigo, pero no se va a poder. Primero debemos restaurar el muro, que es la obediencia a Dios en las iglesias. Hablo de los lugares donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, se congrega. Y les recuerdo esto: no todos los que están son, y no son todos los que están. Allá afuera hay muchos que debemos traer, y hay muchos adentro que no son. Se dicen ser cristianos porque saben toda la logística. Saben leer la Biblia, saben los coritos, saben cantar, saben bailar, interpretan ciertas lenguas. Se saben todo, pero en sus vidas no se les ve cambio, no se les ve fruto. No hay una evidencia de que sean. Entonces, cuando hablo de la iglesia, y les hablo a los que son de la iglesia, todos estos necesitan entender un principio de gobierno. Todos ellos, cuando hablamos de obediencia, o el muro en la obediencia, levantar la obediencia a las iglesias, son obediencia a los siervos de Dios. Tú vas a ver mucho rebelde ahí afuera, dentro de las iglesias. Obediencia en los hogares y obediencia a toda autoridad. Tú lo vas a ver, y muchos que pudieran ser autoridad se dejan influenciar por los de abajo, con tal de llevar la fiesta en paz, y todavía dicen: esto es sabiduría para no meterme en problemas. Estás en desobediencia, porque fue justamente lo que pasó en la caída. Adán le hizo caso a Eva cuando la directa palabra de advertencia fue para él. Por eso hasta entonces, cuando él comió, cuando él mordió, cuando él agarró, hasta entonces sus ojos fueron abiertos, la desobediencia. Y muchos hacen esto. No se puede tener autoridad en el gobierno espiritual, ni en el reino de Dios, ni en la iglesia, ni en los hogares, ni en los trabajos, si no hay obediencia. Es imposible. Pero eso se los hablo a ustedes, hijo de Dios. Vamos a edificar nuestras vidas. Si nosotros restauramos la obediencia, que es el muro, entonces podremos restaurar las puertas. Y las puertas, hablando de Jerusalén, son 12 puertas. El número 12 nos habla de un sentido de gobierno, una jerarquía. Y si te vas estudiando la escritura, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 tronos, 12 gobierno. Entonces es figura de gobierno, es figura de orden, es figura de autoridad. Es decir, que la restauración de las 12 puertas es restaurar el gobierno de Dios en las iglesias, en los hogares y en todas las áreas donde debe existir. Todo lo que conocemos en el mundo viene de parte de Dios. Ciertamente se está moviendo un nuevo orden mundial, lo están oyendo en todos los medios, lo están oyendo, está escrito. Pero aquí la cuestión es: ¿cuánto te está moviendo a ti para que hagas las cosas en Dios? Vienen cosas tremendas, vienen a mover más cosas, se está abriendo el camino del Señor hacia nosotros. ¿Cómo lo estás llevando a cabo tú? Tenemos que caminar bajo ese gobierno, tenemos que caminar bajo ese principio, tenemos que entender lo que Dios nos llama a hacer, iglesia. Restaurar el muro es restaurar la obediencia. En la carta, o en el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 3, dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Cuando alguien sabe y reconoce que es el tiempo de la restauración, recibe el apoyo de parte de Dios. Es por eso que si nosotros queremos ver o ser parte de la restauración de todas las cosas, debemos comenzar con el muro de la obediencia. Y después debemos seguir por restaurar las puertas.
Y así entenderemos el significado que para nosotros tiene hoy en día cada una de estas puertas, familia. Y saber así en qué parte de nuestra carrera estamos ubicados. Miren, les hago una observación. No sé cuántos de ustedes, y le estoy hablando al pueblo, a Maranata, a los hijos de Maranata, a los que son parte, engañados o no. ¿A qué me refiero engañados? Los que están fuera y les puede llegar el mensaje. Levántate, déjate ya de quejarte, deja tu pecado, humíllate ante Dios, restaura tu vida y ven y haz la obra del Señor donde Dios te sembró. Todos los que son parte. A veces me preguntaba y decía, ¿entenderán que este edificio, más que ser mío como propiedad, es de Dios? Es la iglesia, es el lugar donde se congrega el pueblo de Dios, que tiene que ser edificado y que tenemos que estar bien. Y miraba allá abajo y decía, ¿dónde está la iglesia? Estamos en tiempos de reposo, de descanso. Yo solo no puedo quitar, resanar, reparchar, pintar, pero sería de que cuando levanten todo esto tuvieran una iglesia pintadita, bonita. ¿O piensan que nada más yo lo tengo que hacer? Tiempo me falta para hacer todo lo que tengo que hacer, iglesia. Somos muchos. Y así como dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos y flojos. Levantémonos a hacer la obra. Este edificio necesita también restauración. Pero ¿dónde estamos? Y hablo del tiempo de esparcimiento. Sé que muchos están trabajando, sé que muchos son responsables, pero con muchos podríamos ponernos de acuerdo. En menos de una semana tendríamos un cambiazo y cuando volviéramos a glorificar a Dios, aunque nos pusieran a 1 metro de distancia, estaríamos gozosos porque nos dieron la bendición de poder restaurar todo. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde voy es el corazón? No que vengas, no que hagas, una reflexión. Pero Dios bendiga al que sí le ponga a Dios en el corazón está. Entonces, debemos ubicarnos en nuestra carrera correctamente, en nuestro llamado. Es el inicio, la restauración de las puertas, algo. Voy a concluir a esta introducción. Le repito, no quisiera hacer mensajes largos, estudios largos, 30, 45 minutos. Me gustaría que ahí concluyeran, pero a veces el Espíritu Santo me toma, me hace hablar, me lleva, y a veces puedo llegar hasta la hora. Bueno, espero no pasarme de ahí. Espero que disfruten, pero a la vez se edifiquen, crezcan y echemos para adelante, iglesia. Ahora que tú eres de Cristo, debes andar en autoridad. Eres de Cristo, naciste de nuevo, camina en autoridad. Si no tienes autoridad en todo lo que haces espiritualmente es porque tienes puertas abiertas. No hay de otra. O quizás tu muro está derribado. ¿Cómo está tu obediencia? Dios quiere bendecirte en todo. ¿O crees que Él mienta? Él quiere bendecirte en todo, iglesia. ¿O crees que esté mintiendo? Solamente te pide que restaures el muro, que obedezcas. Fue el principio de la caída. La desobediencia fue todo. Allá afuera las filosofías, las ideas, todo te van a sembrar que si fue la relación sexual, que si fue esto, hasta le ponen al fruto la manzana y que porque la bolita aquí. Fue la desobediencia, fue ir a agarrar el fruto que estaba prohibido, que no agarraran. Desobedeció y vino la caída. Aceptó una semilla del enemigo y decidió hacerle caso al adversario, al enemigo. Entonces quizás tu muro esté derribado. Dios quiere bendecirte en todo siempre, quiere restaurar ese muro. Pero ese es el día que debes comenzar y debes empezar. Si hoy empiezas, cuando termines, comenzaremos a restaurar las puertas. Obediencia. Dobla rodilla donde te encuentres, pídele perdón a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Yo sé que tú sabes por dónde estás claudicando. Yo sé que tú sabes y que el Señor te está llamando y llevando a la reflexión. Necesitamos volver a los principios. Como dice Hebreos en el capítulo 12 de este libro de Hebreos, en el versículo 13, dice la palabra del Señor: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. ¿Cómo camina un cojo? Si lo metes en una línea, se va a salir de la línea. Entonces el Señor dice que hagamos, el verso 2 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces necesitamos volver a los principios, a las sendas antiguas, a los caminos que el Señor nos señaló y caminar por ellos. No hay de otra. Tú viniste a la iglesia, el Señor te trajo a Maranata, a una iglesia que la levantó Él, por su gracia y bendición,
Y tú viniste aquí, si fue en un encuentro, si fue tenemos la visión del Señor, el Señor la dio para ti y para mí. Y a través de esa visión recibiste sanidad, recibiste gozo, inclusive aún teniendo años profesando ser cristianos, te diste cuenta que no lo eras, que no habías nacido de nuevo. Y veniste con gozo y tus sendas eran derechas y caminaste bien, pero te dejaste influenciar por el enemigo y fuiste desobediente. La cosa es, reflexiona, ¿sigues en esa desobediencia? Para mí es muy simple, ¿no has regresado a Maranata? Si te has alejado, estás en desobediencia, rebeldía, no has entendido. Si has regresado, Dios te bendiga. Si permaneces y tu vida está en fracaso, si tu vida está fuera de bendición, si estás cuestionando las cosas del reino, estás en desobediencia, el enemigo te está sembrando el wiri, lo estás aceptando. Y de ahí vienen muchas cosas y muchas cuestiones del reino. Las cosas de Dios son muy simples, no son tan profundas, pero solamente hay que caminarles en obediencia. Te llevo y termino con eso una reflexión. Imagina el huerto del Edén, donde Dios venía y visitaba, le entrega todo, pone nombre a los animales, todo lo que ves, la hierba, los frutos, todo es para ti. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo? Fue y desobedeció. Vino una sentencia, apartó, sigue caminando lo mismo. ¿Quieres caminar en la bendición? Obedece. Eres de Cristo, vino la restauración a tu vida, vino vida a ti. Si no la has experimentado y crees que los cristianos somos mentirosos por decir que sí se puede y que es fácil en Cristo Jesús, examínate si has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo y andas en desobediencia, restaura tu muro para empezar a edificar las puertas. Quizás mañana te hable de la primera puerta como prédica y echar para adelante. No les digo la hora, no la sé, ando ocupado, pero alrededor entre 2 y 4 de la tarde por ahí estaremos enviándoles el mensaje. Dios me los bendiga, acompáñenme a orar en esta hermosa tarde y que el mensaje, la introducción a este tema sea de bendición, ya que el pan abrió la puerta a lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Y si has recibido bendiciones porque el Espíritu Santo está tratando con tu vida. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, te doy gracias por ello. Oro a ti para que se restauren, se levanten en obediencia y que cada una de las áreas donde han sido dañados por el enemigo sea restaurada, que ellos entiendan, sobre todo los varones como cabeza de familia, empiecen a hacer la obra. Y las mamás solteras que empiecen a entender, Señor, que tú a través de ellas vas a bendecir sus vidas, las vidas de sus hijos y de su hogar. Gracias por cada uno, Señor, que todos juntos echemos para adelante y que no olvidemos que como familia en Cristo tenemos propósitos y llamado. Los pongo en tus manos para que tú les edifiques, les des la fuerza, Señor, y puedan tener esa comunión contigo, en esa obediencia, primero levantando ese muro para poder edificar las puertas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga a todos y es una bendición poderles dar el mensaje. Amén.